Entonces, la sesión anterior empezamos a hacer estudios de sistemas trifásicos balanceados, ¿no? Alcanzamos a detallar los sistemas, bueno, con su nomenclatura, que el YY, Y delta, YN, YN, delta Y, delta, delta, y que todos esos sistemas nos interesaban las condiciones balanceadas tanto en fuentes, líneas y cargas, que recordamos, ¿no? Fuentes, los de fases, de 120 grados, la misma magnitud y las cargas tanto en las cargas con la línea que yo esperaría en cada fase, que es en el mismo orden de impedancia, ¿no? Y que hablamos que también en el neutro podría aparecer un conductor, pero si el sistema es balanceado no influye en el análisis, ¿no? No influye en el análisis. Y que al final nuestra filosofía de cada sistema, ¿sí? Nuestra filosofía de cada sistema es cualquier de esos tipos de circuitos que vimos, era volverlo un circuito equivalente por fase, un circuito monofásico, un circuito equivalente por fase que nos permite con un solo circuito de todo el sistema, con una representación por fase de todo el circuito, obtener todas las respuestas posibles, los resultados de las demás fases. ¿Sí? Que gracias a esa representación obtengo un circuito simplificado, sencillo de analizar. Y segundo, con los resultados que yo tenga de circuito simplificado, puedo obtener todos los datos del sistema trifásico. Entonces, hoy vamos a empezar a resolver este ejemplo para explicar otra temática que sería con respecto a las cargas, a esta configuración que se llaman cargas en paralelo. Pero para empezar, vamos a mirar el ejemplo, vamos a mirar el problema y vamos a ir desarrollando los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, mire, el ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ir en contexto. Considera el sistema trifásico de la figura. ¿Sí? Ese sistema que está acá. La característica de las cargas son las siguientes. Bueno, yo tengo una carga 1 que es balanceada, está en Y, tiene una impedancia por fase de este valor. Listo. Esa es la carga 1. ¿Sí? Me la entregan así como en una cajita, ¿sí? Una cajita en la cual tiene sus datos. La carga número 2, que es balanceada, dice que es conexión en delta y tiene una impedancia por fase de este valor. De este valor. Si la impedancia de línea tiene un valor de 0,5 ohms por fase, o sea, esto de acá, una resistencia, calcule. Te piden calcular corrientes de línea suministradas por la fuente, tensiones de línea y de fase de las cargas, corrientes de línea y de fase de las cargas. Entonces, antes de empezar a desarrollar ese problema, notemos lo siguiente. Recuerden que para cualquier sistema, ¿no? En el caso de una fuente monofásica, ¿no? Nosotros hablamos de dos terminales. Ahora que hablamos de elementos de sistemas, por ejemplo, una fuente trifásica, vamos a hablar de por lo menos tres terminales, ¿no? Por lo menos tres terminales o cuatro si tengo la posibilidad de un neutro. Pero yo tengo aquí tres terminales. Y lo mismo, las cargas ahora, en vez de tener una impedancia con dos terminales, ahora yo tengo una carga, ¿sí? Una carga, en vez de una carga monofásica que es, lo puedo con una impedancia de dos terminales, ahora yo tengo una carga que tiene esos tres terminales. Entonces, por ejemplo, miremos la carga 1, ese punto A. Ese punto A, si yo lo pinto, extiendo el no, 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 y bajo por acá. Entonces, miren que ese terminal de acá, de esa carga, y ese terminal de acá, la carga, lo voy a dejar así como repito con los terminales de la carga. Ahora voy a pintar este nodo de la banda. Entonces, miren, el nodo punto B viene por acá, viene por acá. Recuerden que eso aquí significa que el cable está encima del otro. Yo sigo por acá, conecta esto acá, conecta esto acá. Y tengo, por ejemplo, este azul, el punto C, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Entonces, según esto, ¿qué significa? ¿Qué significa lo que se acaba de ver ahí? Resulta y pasa que la carga 1 y la carga 2 comparten los mismos nodos. Miren, la carga 1 está conectada entre amarillo, la banda y azul, ¿sí? O ABC. Y la carga 2 está conectada entre los mismos puntos. Mira, amarillo, la banda y azul, ¿sí? Y azul. Entonces, en este caso, cuando dos cargas comparten las tres fases, ¿sí? Uno dice el par de terminales, pero aquí son las tres fases, los tres terminales. Comparten las tres fases. En este caso, yo estoy diciendo que la carga 1 y la carga 2 en este contexto están en paralelo. Están en paralelo. Entonces la carga número 1 y la carga número 2 están en paralelo. Aquí estoy hablando de que las dos cargas están en paralelo. Este esquema acá yo lo puedo entrar al detalle. Me explico. En el detalle con respecto a lo siguiente. Entonces, por ejemplo, yo lo que estoy aquí mostrando en esta gráfica, en este dibujo, es lo mismo que está acá. Es lo mismo que está acá, solamente que aquí ya estoy sacando un poquito más de información. Me dice carga 1 está conectada en Y. Entonces, internamente, ¿qué tengo? Entonces, las tres impedancias conectadas en Y, miren, ¿sí? Las tres impedancias conectadas en Y. Voy a solamente pintar los terminales.
Entonces, este nodo aquí en amarillo, ¿sí? Ese que está acá, ese que está acá, y sería ese que está acá, ¿sí? La carga número 2 estaría en delta, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo la conexión en delta entre de las cargas, ¿no? Estaría en delta. Bueno, aquí tendría otra vez el mismo nodo que está acá, ¿sí? Tendría ese nodo que está acá, ¿cierto? Y el azul ese que está acá. Y el azul ese que está acá. Bueno, que se extendería por acá. Y ese que se extiende un poquito más por acá. Ahí como para ver el dibujo. Ahí como para ver un poquito más el dibujo. Y que bueno, internamente en la carga en Y, ¿no? Internamente en la carga en Y ellos se interconectan por un punto que lo llame N'. Entonces digamos que aparece otro nodo aquí por el lado de la carga que lo vamos a llamar N'. Y por este lado de la fuente solamente va a pintar uno. Por este lado de la fuente pues tendría la fase A, ¿no? La fase A. Sí, la fase A. Entonces la pregunta es, ese sistema de acá, yo lo puedo ver o analizar por medio de un equivalente monofásico. Entonces la primera pregunta que hay que resolver, ¿será que yo puedo pasar esto a un equivalente monofásico y de ser así, qué hay que tener en cuenta? Y si yo lo puedo pasar a un equivalente monofásico, pues bueno, entonces podemos en vez de ver un sistema así un poco complicado en esquema, puedo ver algo más sencillo de trabajar. Y bueno, les reitero que cuando nos dicen carga balanceada, por ejemplo, conexión Y con impedancia por fase tal valor. Quiere decir que esta impedancia es 0,75 más J2 ohms por fase, y esa balanceada quiere decir que ese aquí 0,75 más J2, 0,75 más J2 y 0,75 más J2. O sea, las tres impedancias son las mismas. Y lo mismo acá con el delta, ese 1.5 más J3. Quiere decir que ese es Z2. Aquí puedo 1.5 más J3, 1.5 más J3 y 1.5 más J3. Entonces, estas tres impedancias serán lo mismo. Sí podemos obtener un equivalente monofásico. No voy a, vamos a saltar de una vez el equivalente monofásico. O sea, esto sí es posible. Eso sí es posible. Por ejemplo, vamos a hacer equivalente monofásico en la fase A. Y pues digamos que la metodología para uno saber cómo se obtiene esto, uno transformaría esto de delta Y, como lo hacíamos en los sistemas, cuando analizamos los sistemas con carga en delta anteriormente, y calculamos las tensiones en el neutro, aparecerían, por ejemplo, que cuando yo paso este ya delta, aparecería otro neutro nuevo, otro neutro de la carga 2, ¿sí? Ese por eso en N' a la carga 1 y N' a la carga 2. Y la tensión del neutro de la fuente con respecto a este, y con respecto a este me sigue dando 0, es decir, que si yo podría aplicar dos veces el teorema de Millman, y voy a ver la tensión del neutro de esta 0 y este del neutro 0. Y ahí puedo demostrar que pues ese neutro y ese neutro que aparece en este, pues básicamente es el mismo punto. Entonces yo podría dar un equivalente monofásico. Pero para no entrar en tanto detalle, de una vez vamos al resultado. Sí se puede. Entonces, digamos que por ese lado la única forma que uno lo tendría que ver. Pero de una manera más simple, entonces aquí tendríamos nuestro equivalente monofásico, ¿no? Ese sería nuestro equivalente monofásico, ¿sí? Entonces, ¿qué consideración hay que tener? Entonces, digamos que esta es la... Listo, entonces consideración a tener en cuenta. Entonces, miren, equivalente monofásico en la fase A. Entonces quiere decir que en la parte de arriba, sí, eso sería el nodo amarillo. Digamos, ya luego vamos llenando los datos. Ese sería, por ejemplo, ese que pinté acá. ¿Sí? Por eso me concentro equivalente monofásico. Y ese, por ejemplo, sería el punto N', perdón. Ese sería el punto N' de la carga 1, ¿no? N' de la carga 1, pero que sería todo el mismo punto por acá. Equivalente monofásico. Que sea el mismo para todos acá. Entonces, ¿cómo llenamos esto? Pues la impedancia de línea, ¿sí? Aquí dice que la impedancia de línea, aquí la impedancia de línea se mantiene, dice que es de 0,5. Aquí tendremos los 0,5. Este es 0,5. ¿Sí? La impedancia de línea tal cual. Aquí, esa voy a poner que es la carga 1, ¿no? La carga 1, que es la que está en Y. ¿Sí? O bueno, voy a colocar la carga 1 que está en Y. ¿Sí? La carga 1 que está en Y. Y la carga 2 que está, bueno, sin esto aquí simplemente indicar la conexión. Y la carga 2 que es la que está en delta, ¿sí? Para recordar. Entonces, cuando la carga está en Y, ¿sí? Cuando la carga está en Y, que es el Z1, recuerden que el equivalente monofásico por la impedancia que hay igualita. Aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer de cambio, ¿sí? Y si la carga está en delta, al pasar el equivalente monofásico, ¿qué tengo que hacer? La que está en delta, dividirla entre 3, ¿no? Z2 tercios.
Z2 tercios. Entonces, esta, recuerden que cuando está en delta, como la paso al equivalente monofásico, tengo que pasar la Y, es decir, el Z2 tercios, ¿sí? Y aquí tendré una tensión B sub a N, ¿no? Y aquí tendré una tensión B sub a N, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí circularía una corriente I sub A. Una corriente I sub A, que sea la corriente que sale de acá, ¿no? Que sale de esa fase de acá, ¿no? Esa corriente que sale de acá. La cual, pues, esas corrientes vendría y se repartirían en estas dos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tendría un I sub A1 y una corriente I sub A2. ¿Sí? Que ya luego interpretaremos qué quiere decir eso acá, ¿no? Ya interpretaremos qué quiere decir eso acá. Entonces, ahora sí, esa sería la representación equivalente a monofásico. Entonces empezamos a mirar cosas que hay acá a tener en cuenta. Primero, fuente trifásica balanceada de 208 volts. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí no me especifican el tipo de tensión, ¿qué tipo de tensión puedo ver acá? ¿Qué tipo de tensión es esta si a mí no me especifican el tipo de tensión? Aquí, no, aquí hay dos cosas que yo no conozco la fuente. Me dijeron, fuente trifásica balanceada, 208 volts. No me dijeron si está en Y o está en delta. No me dijeron nada de eso, ¿no? No me dijeron nada de eso, ¿cierto? Entonces es como una caja negra aquí. Yo no sé qué hay aquí adentro. Entonces, de esa caja negra, ¿qué es lo único que yo puedo medir? Lo único que yo puedo medir es la tensión entre los puntos A, B, B, C y C. Es tensiones fase a fase. Lo único que yo puedo medir es una tensión entre esos dos puntos. ¿Sí? O entre esos dos puntos, o entre los otros que hacen falta. Entonces miren que lo único que yo puedo medir, porque es lo único que tengo acceso externo, porque aquí adentro no sé qué hay, es la tensión entre fase y fase, que es la misma tensión de línea. Entonces esto de acá es tensión de línea, ¿no? Eso acá es tensión de línea, ¿sí? Entonces yo ya sé que eso es tensión de línea. No me dijeron una referencia, ¿no? A mí no me dijeron una referencia, ¿sí? A mí no me dieron una referencia. Entonces, si no me va a ir una referencia, yo la puedo asumir como yo quiera. Es decir, que yo puedo decir que esa tensión de línea, tengo tres opciones. Puedo decir que es la B sub AB, o la de sub BC, o la de sub CA. ¿Sí? Yo puedo decir que es cualquiera de esas tres. Puedo coger una referencia, y luego, a partir de eso obtengo las demás, ¿no? A partir de eso obtengo las demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que tienen las mismas magnitudes y hago el desfase 120 grados. Pero entonces aquí viene otro problema. ¿Cómo yo hago el desfase de las demás? Si yo cojo peso AB de referencia, ¿cómo obtengo el ángulo acá y obtengo el ángulo acá? ¿Qué necesito acá que hace falta para yo poder obtener a partir de una referencia las demás fases? Entonces aquí hace falta la componente de secuencia, ¿no? Aquí como quien dice, la secuencia no me la dicen. Recuerde que si usted no sabe el componente de secuencia, usted la puede asumir positivo. Usted eso lo puede asumir sin ningún problema, ¿cierto? Si a usted no le dicen la componente de secuencia, usted la puede asumir de secuencia positiva. Ahora, aquí como el problema solo me dijo, tensión de línea igual a una magnitud, 208, no me dijeron si va A, B y C. Entonces uno puede asumir tanto la referencia como su ángulo, ¿sí? Entonces uno puede asumir tanto la referencia como su ángulo. Yo puedo asumir el ángulo de referencia. Incluso en el ángulo de referencia yo lo puedo hacer de dos formas. O yo puedo asumir el ángulo de la tensión de línea o el ángulo de la tensión de fase. Cualquiera de las dos, ¿sí? Yo puedo asumir esto. Lo más clásico es asumir este, ¿sí? Lo más clásico es asumir el de fase. ¿Por qué? Porque es que yo vengo y trabajo aquí el equivalente monofásico, ¿no? Yo vengo aquí y hago el equivalente monofásico. Entonces, por ejemplo, recuerden lo siguiente. Tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿cierto? Y en este caso solamente tendríamos más 30 grados porque estamos en secuencia positiva, ¿no? Recuerden que esa es en secuencia positiva. Y que despejando esta ecuación, ustedes dirían que la tensión de fase es igual a la tensión de línea y entre raíz de 3. Y si aquí está positivo, pasa por el otro lado, negativo, a menos 30 grados. Entonces, esa tensión que usted se va a traer de acá, esa tensión de línea, que usted tiene acá, ¿cómo se la trae el equivalente monofásico? Ah, bueno, se dice que es 208 y entre raíz de 3 y aquí, y acá es donde yo voy a asumir el ángulo de referencia. Entonces, para no complicarnos la vida, yo voy a asumir el ángulo de referencia de la tensión de fase A es de 0 grados. Entonces, se asume
Entonces aquí vamos a escribir, se asume el ángulo de la tensión de fase, se suma el ángulo de la tensión de fase, y la referencia fue la fase A igual a 0 grados. La fase A igual a 0 grados. No quiere decir que yo tengo, si a mí me dieron fue tensión de línea, tengo que asumir tanto la magnitud como la fase, ¿no? No, no necesariamente, porque usted puede haber dicho, entonces yo quiero que el ángulo de la tensión de fase es 30 grados y cuando yo lo pase aquí al equivalente monofásico con ese menos 30, me dé 0. Usted puede asumir el ángulo que usted quiera. Si a usted no le dicen nada del ángulo, usted puede asumir el ángulo de la tensión de línea o el ángulo de la tensión de fase. Usted puede asumir, y el ángulo que usted quiera, ¿sí? Y el ángulo que usted quiera. Aquí subimos 0 grado para no complicarnos tanto, pero si alguien quiere poner otro ángulo, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas que nos están dando así, porque las preguntas tienen que tener sentido en el siguiente, de lo siguiente. Entonces me dicen las corrientes de línea suministradas por la fuente. Aquí lo único que me pueden preguntar son las magnitudes. Aquí las tensiones de línea. Aquí tiene que ser una magnitud. Aquí tiene que ser una magnitud. Y aquí lo mismo, aquí tiene que ser una magnitud. Porque si me lo preguntan de manera fasorial, magnitud y fase, en ángulo yo tengo infinitas soluciones. No importa el ángulo que yo asuma acá, ¿no? No importa el ángulo que yo asuma acá. El ISOA que yo llegue a calcular, por ejemplo, este circuito, no me importa el ángulo, la magnitud siempre es más lo mismo. La magnitud siempre es más lo mismo. Lo que va a cambiar es el de fase. Entonces, digamos que por eso estas preguntas tienen que ser en función de la magnitud, ¿sí? Porque la única manera, ¿no? La única manera que me pregunten el fasor es que me hubieran dado un dato específico como este. ¿Sí? Me hubieran dicho, no, que la tensión ya B su AB es igual a 208, no sé, a 30 grados. Aquí, si eso hubiera sido el dato inicial, aquí solamente hay única solución de ángulo. Única solución de ángulo. Eso si me hubieran dado el dato así tal cual. Me hubieran dicho B suave igual a 208 a 30 grados. Pero no, aquí no me dieron nada. Aquí solamente me dieron una tensión de línea de 208. No me especificaron cuál fase o cuál tensión de línea ni su fase. Entonces, listo. Aquí, en este caso, yo tengo infinitas soluciones de ángulo. Entonces, no me va a preguntar un fasor específico porque alguien me puede decir, alguien puede haber atacado ese problema, a empezar a atacar. No, mi tensión de fase es a 0 grados, alguien me puede haber dado 30 grados, las dos soluciones son válidas. Las dos soluciones son válidas. Lo que sí van a tener en común los dos es que las magnitudes que vayan a calcular tienen que ser las mismas. Tienen que ser las mismas. Y por último, miren que a pesar de que yo no conozco ni el Y ni el delta, a pesar de que yo no conozco si la fuente está en Y o está en delta, no hay ningún problema para el equivalente monofásico. ¿Por qué? Si la fuente estaba en Y y me dan tensión, o sea, si a mí me dan tensión de línea, ¿no? Ese es el dato que a mí me dan, ¿sí? Ese es el dato que a mí me dan. Si la fuente estaba en Y, tengo que pasar la tensión de línea a tensión de fase con esta fórmula y pasarme para acá. O sea, dividir entre raíz de 3 y hacer el de fase de 30 grados. Si la fuente estaba en delta, pues tengo que transformar la Y y para transformar la fuente en delta, fuente en Y, la misma formulita que tengo acá. La misma formulita. Es decir, si la fuente, ¿sí? Si la fuente estuviera Y o delta, se hace el mismo proceso. Se hace el mismo proceso. El mismo proceso con respecto al equivalente monofásico. Con respecto al equivalente monofásico. Es decir, a partir de la tensión de línea, ¿cómo llego a la acá? Tengo que haber hecho esto, ¿no? Tengo que haber hecho esto, eso que está acá. Entonces, no importa que no me den la conexión. De todas formas, yo de aquí puedo pasar para acá sin ningún problema. Entonces, ya tenemos la información inicial del equivalente monofásico, ¿no? La impedancia de línea, la tensión a la que vamos a empezar a trabajar. Para agregar las impedancias, ¿no? Que aquí sería 0.75, ¿cierto? 0.75 más J2. Eso se queda tal cual. Y eso le dimos entre 3, ¿no? Entonces eso sería 0.5, ¿cierto? 0.5 más J11. 0.5 más J11. Entonces empecemos por calcular las corrientes, ¿sí? Las corrientes de la fuente. O sea, el valor de ISOA, ¿no? El valor de ISOA. Entonces, una manera sencilla, por ejemplo, de calcular el ISOA es haciendo la siguiente reducción, ¿no? Es decir,
esas dos impedancias que están acá, ya las señalo, estas dos impedancias que están acá están en paralelo, ¿no? Estas impedancias que están acá están en paralelo. Entonces yo las puedo volver a una sola, ¿no? Yo las puedo volver a una sola. Ah, bueno, y aquí me falta la impedancia de esta línea, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, esta de acá es un Z equivalente. Eso acá es un Z equivalente, donde ese Z equivalente, ¿quién es? Pues el producto sobre la suma, ¿no? Z1 por Z2 tercios. Si recuerden dos impedancias en paralelo, pues si solamente tengo impedancia en paralelo, yo puedo aplicar eso, el producto sobre la suma, ¿no? Z1 más Z2 tercios. Entonces, mientras tanto vayan calculando el Z equivalente, aquí tendríamos todavía el 0,5 ohms. Y aquí la fuente, la B sub a n, ¿cierto? La B sub a n, que es la de 208 sobre raíz de 3 a 0 grados, ¿no? A 0 grados. Y por acá, pues transitando la corriente, ¿no? Por acá transitando la corriente I sub A, ¿sí? Simplemente aquí lo que se hizo fue, pues, reducir esas dos impedancias en paralelo, volverlas a una sola, ¿no? Esas dos impedancias que están en paralelo, volverlas a una sola. Pero creo, listo. Entonces el Z equivalente, vamos a escribir la manera simplificada. Listo, 0.30, ¿cierto? Más J 0.66 ohms, que sería el Z equivalente, ¿no? Ese Z equivalente que tenemos acá, ¿sí? Y acá, bueno, aquí también tendríamos otra tensión que la vamos a tener en cuenta, ¿no? Esta tensión de acá, entonces recuerden que aquí arriba, perdón, que me les devuelva, aquí yo tengo el punto A, ¿cierto? Y ese de aquí sería el A mayúscula, ¿no? El punto A y el punto A mayúscula. Entonces, en ese orden de ideas, voy a tener en cuenta esa tensión. Sí, ese sería el punto A, ¿no? El punto A, ¿no? Recuerden que esa es la trayectoria amarilla, ¿cierto? Y aquí tenemos la que está en gris. Uy, es un resaltador. La que tenemos aquí en gris, simplemente para respetar el dibujo, y aquí tendrá la tensión entre los puntos B sub A, N', ¿no? Porque ese es el punto N, ¿sí? Entonces es el punto N'. Pero ahora sí, era para tener eso en cuenta que la vamos a tener en cuenta en los cálculos. Entonces el I sub A, simplemente aplicando la ley de Ohm, ¿no? El I sub A aplicando la ley de Ohm va a ser igual a ¿quién? Pues al B sub A N, ¿cierto? Al B sub A N, que es el 208 sobre raíz de 3 a 0 grados, dividido entre la suma de las dos impedancias, ¿no? Dividido entre las impedancias de línea más el Z equivalente. Por favor, me regalan de manera fasorial esta corriente. ¿Cuánto les da I sub A de manera fasorial? Entonces la corriente nos está dando 115.8, 115.8, un ángulo de menos, no, de 0,78 no creo que es de menos 39. Ajá, pues sí, a mí me dio menos 39.52. 52, bueno, de menos 39.5, ¿sí? Sí, creo que debe tener la calculadora en radianes. Listo, amperes. Con eso obtendríamos I sub A, ¿no? Con eso obtenemos I sub A. Y podemos calcular esa tensión, ¿no? Podemos calcular esa tensión simplemente aplicando ley de Ohm, ¿no? Donde yo digo que B sub A N', ¿sí? Es este valor de corriente, ¿cierto? Este valor de corriente que lo voy a multiplicar por el valor del Z equivalente, ¿no? Este B sub A N', pues va a ser igual al B sub A N, el B sub A N, perdón, ese B sub A N va a ser igual a la corriente, ¿no? Por la impedancia equivalente. Entonces, ¿cuánto les da ese valor de tensión? ¿Cuánto les va a dar ese valor de tensión? Entonces, el resultado de tensión, haciendo eso acá, aquí nos dicen que nos da 83.9, ¿cierto? 83.95 a un ángulo de 26.05 volts. Listo. Listo. Entonces, vamos con esos cálculos hasta el momento, ¿sí? Vamos a dar estos cálculos hasta el momento. Entonces, miren, yo tengo ese beso N', ¿sí? Que sería este mismo que está acá, ¿sí? Ese beso N' que está acá. Y pues vamos a haber indicado, digamos, que los demás resultados, vamos a hacer más bien interpretación de resultados, pero entonces a lo que quiero llegar lo siguiente. Entonces, de aquí pueden deducir, por ejemplo, ustedes pueden deducir esta tensión misma que está en otros lados, ¿sí? Nosotros podemos deducir que, por ejemplo, I sub A1 va a ser igual a ¿quién? Lo vamos a dar por ahora indicado que sería el B sub N' dividido entre el Z1, ¿cierto? Dividido entre el Z1, simplemente se aplicando ley de Ohm, ¿sí? D igual a I por Z, ley de Ohm compleja. Entonces ya yo tengo tensión, ya tengo impedancia, y pues recuerde que esa tensión es la misma que estoy viendo acá,
Aquí también estoy viendo el B sub a n', están en paralelo. Entonces, pues 6 a 1, pues es este valor, ¿no? B sub a n' sobre Z1 y a su misma vez, pues el sub a 2, ¿cierto? Pues va a ser igual al B sub a n' dividido entre el Z2 tercio, ¿no? ¿Sí? El Z2 tercio, ¿no? El Z2 tercio. Y con eso se obtendría ISOA1 y ISOA2, ¿sí? Ya sabemos que ya tenemos estos cálculos ISOA, B sub a n y Z1, pues ya ahí para adelante podemos tener estos dos. Ahora lo que vamos a hacer realmente, lo que más nos interesa es la interpretación de estos resultados con lo que nos está preguntando el ejercicio, ¿sí? La interpretación de estos resultados con lo que nos pregunta el ejercicio. Entonces, para eso me trae este gráfico de acá. Recuerden los colores, ¿no? Recuerden los colores. Y me lo voy a traer para acá. Entonces, miren lo siguiente. Es un poquito más pequeño el esquema. Miren lo siguiente. Entonces, miren que aquí sacamos el equivalente monofásico a la fase A, ¿no? Nosotros sacamos el equivalente monofásico a la fase A y a partir de la fase A yo puedo obtener todos los resultados, ¿no? Yo puedo obtener todos los resultados. Entonces, bueno, este sería el punto de esta función que está acá, ¿no? El nodo este amarillo que está aquí con el A mayúsculo, ¿no? Ese que está acá. Yo lo pintaría aquí, yo lo pintaría aquí, lo pintaría acá. ¿Cierto? Recordemos que ese es el punto A mayúsculo aquí. ¿Cierto? Y el punto gris, que era n' a la carga 1. Es decir, que ese punto gris solamente aparece acá. ¿Sí? Ese punto solamente aparece acá, ¿no? Y pues ya sabemos los demás colores, ¿no? Que aquí sería las otras fases, bueno, la de la banda y sí, azul clarito, ¿no? ¿Cuál va primero? Así la banda. La fase C lo pintamos en azul agua marina. Entonces, a partir de ese código de colores vamos a entender mucho mejor los resultados. ¿Sí? A partir de este código de colores vamos a entender mucho mejor los resultados. Entonces, miren. La tensión B sub a n'. Voy a empezar por la tensión esta de sub a n'. Esa tensión B sub a n' dice que el más está en amarillo y el menos está en gris. Entonces, más en amarillo y el menos en gris. Entonces, quiere decir que sería esa que estoy viendo acá, ¿no? ¿Sí? Esa que estoy viendo acá, ¿sí? Y que a partir de esa tensión, ¿no? A partir de esa tensión yo puedo obtener la siguiente, ¿no? Yo podría ver B sub Bn' y el B sub Cn', si lo quisiera tener en cuenta. ¿Y cómo lo puedo obtener? Pues recuerde que las tres tensiones tienen la misma fase y algo de fase 120 grados, ¿no? Por ejemplo, la fase B tendría los 83,95 y luego le resto 120 grados a este ángulo. La fase C, B sub Cn', 83,95 y luego le sumo 120 grados a eso, ¿no? Listo. Esa corriente ISOA, ¿no? Esa corriente ISOA la que estaría saliendo acá y que yo a partir de esa corriente ISOA puedo obtener I sub B e I sub C aplicando exactamente lo mismo, ¿no? Aplicando exactamente lo mismo, ¿no? Aplicando exactamente lo mismo. Entonces, miren que la primera pregunta es las corrientes de línea suministradas por la fuente, ¿no? Entonces, digamos que el resultado de esta, ¿sí? Las corrientes de línea de la fuente, pues tienen algo en particular. Las tres tienen la misma magnitud, ¿no? Las tres tienen la misma magnitud. Lo que van a cambiar es el de fase. Entonces, ya yo sé la magnitud de la corriente, que sería 115.8 amperes. Las tres tienen la misma magnitud. Lo que va a pasar es que la fase A aquí, pues 39.5 menos 39.5. La fase B, pues le sumo 120 grados y a la fase, perdón, le resto 120 grados y a la fase C le sumo 120 grados. Pero como les dije, como eso es un problema y que a mí no me dieron un ángulo de referencia, pues no me interesa solamente las magnitudes, ¿no? Porque pues no importa el ángulo de referencia que usted tome acá, siempre vamos a llegar a esa misma magnitud de corriente. Entonces, listo, aquí están las corrientes de la fuente. La segunda, las tensiones de línea y tensiones de fase de las cargas, ¿no? Tensiones de línea y tensiones de fase de las cargas. Entonces, miren que esta tensión entre A y N, Bn y Cn, ¿sí? Por ejemplo, esa tensión B sub a N, ¿qué es para la carga 1? Estamos en la carga 1. ¿Qué tipo de tensión es para la carga 1? Esta B sub a N, B sub Bn y B sub Cn. ¿Qué tipo de tensión es esta? Miren que es la tensión entre la fase de la carga. Miren que es la tensión de fase de la carga en lleno. Miren, el B sub A es la tensión de fase de la carga. ¿Sí? Entonces eso es tensión de fase. ¿Sí? Eso es tensión de fase para la carga 1. Pero que usted puede obtener a partir de esa tensión, por ejemplo, esa tensión que voy a llamar B sub AB mayúscula. ¿Sí? Usted puede obtener a partir de esa tensión, usted puede obtener la tensión de línea en una carga Y. ¿Por qué?
Primero porque están balanceadas y bueno, la puedo obtener directamente porque es balanceada. Y yo digo simplemente que, bueno, B sub a B, pues va a ser igual. Raíz de 3 veces B sub a N y luego le sumo 30 grados, ¿no? Y luego le sumo 30 grados. Y con esto, el B sub a B para la carga representa una tensión de línea, ¿no? El B sub a B para la carga 1 representa una tensión de línea, ¿no? Representa una tensión de línea, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo a partir del B sub a N este que yo calculé? A partir de ese B sub a N, ¿cómo obtengo la tensión de línea? Entonces multiplico por raíz de 3 y luego le sumo 30 grados, ¿no? Y, así, y a partir de ese B sub a B ya sabemos que, por ejemplo, yo puedo tener el B sub BC, ¿cierto? Y el B sub CA. Miren que este nodo amarillo y ese B sub a B está en el nodo amarillo y está en el nodo magenta. Entonces quiere decir que este B sub a B es el mismo que estoy viendo acá, ¿cierto? Es el mismo que yo estaría viendo acá, ¿no? Esa tensión de acá es la misma que estoy viendo acá, ¿sí? Entonces, para la carga 2, ¿qué significa el B sub a B? Para la carga 2, ¿qué significa B sub a B? ¿Tensión de línea o tensión de fase? Recuerden que en delta la tensión de línea es la misma tensión de fase. Entonces, B sub a B, que es una tensión de línea, pero para el delta significa que es tensión de línea y tensión de fase, ¿no? Recuerden que coincide con la impedancia de fase, ¿no? Recuerden que en delta, porque eso está en delta, la tensión de línea y la tensión de fase es lo mismo, ¿no? Entonces este B sub a B representa lo mismo para los dos. Entonces ya con eso responderíamos a esa pregunta, ¿no? Tensiones de línea y tensiones de fase, de las cargas. Entonces la tensión de fase, la carga, pues de la carga 1, pues sería el valor de la magnitud, ¿no? El valor de la magnitud, que sería el 8395. Y pues aquí que sería el raíz de 3 veces por el 8395. Y aquí que sería el 8395, ¿no? El 8395. Listo. Y ahora las corrientes de línea y de fase las cargan, ¿no? Entonces, miren esto. Es la corriente que, miren, aquí la corriente ISO A1 es la que sale de amarillo, ¿no? Sale de amarillo, ¿cierto? Es la que sale de amarillo. Sí, es la que sale de amarillo y mire que baja por neutro. Sale de amarillo y viajaría por acá, ¿no? Es esta misma. ¿Sí? Entonces, para la carga 1, ISO A1, mira, la corriente que viaja por el conductor hace la carga y es la misma que pasa por la fase. Entonces, ISO A1 para la carga Y pues representa la corriente de fase y la corriente de línea. Entonces, recuerden que en Y, corriente de línea y corriente de fase es lo mismo. Miren, la corriente de línea es la que viaja por el conductor hacia la carga. Pero si es la misma corriente que atraviesa la carga por fase, que es en el Y, luego que eso es en el Y. Eso en el Y. Y tan bueno, ¿y eso por qué las separo las dos? Porque eso en el Y. Entonces miren que en el Y, corriente de línea y corriente de fase es lo mismo, ¿no? Corriente de línea y corriente de fase es lo mismo. ¿Sí? Que sería este valor, ¿no? El que calculamos, ¿no? El del 115.8. Ah, no, el de 115. Sería el ISO1, perdón, el ISO1 que lo dejamos indicado, ¿no? El ISO1 que lo dejamos indicado. Y miren que aquí sale una corriente de amarillo a un gris, pero aquí es la corriente que vendría por acá, que sale de amarillo, ISO2, ¿sí? O que viene bajando por acá. Pero miren que en la carga en delta no existe nodo amarillo y gris, solamente existe nodo amarillo, lavanda y azul, ¿no? Entonces la corriente, esa ISO2, ¿sí? Esta ISO2 representa la corriente que iba por el conductor hacia la carga. Es decir, la corriente de línea, ISO2, ¿cierto? ISO2 es corriente de línea para el delta. ¿Por qué la corriente que sale del nodo amarillo? Porque aquí dice que hay amarillo y gris, pero ese nodo gris no existe en acá, porque recuerden que ese es el equivalente monofásico. Entonces la corriente que viaja por el conductor, ¿sí? Por el nodo amarillo. Sería la corriente corriente de línea. Pero a partir de esa corriente de línea puedo obtener, por ejemplo, esta de acá. ¿Sí? Puedo obtener esta de acá que se llamaría la ISO-AB. ¿Sí? ¿Sí? Usted a partir de esta corriente puede obtener esta, que es esta, ¿no? Corriente de línea puede obtener la corriente de fase, ¿no? Recuerden que los dos índices en el delta significan fase. ¿Y cómo lo obtiene? Entonces recuerden que, por ejemplo, ISO AB es corriente de fase, no sería la corriente ISO A, 2, día entre raíz de 3, ¿cierto? Y a 30 grados, ¿no? A 30 grados en secuencia positiva. Recuerden que esto es corriente de línea, esto es corriente de fase y esto de acá sería la corriente de línea, ¿no? Entonces miren que el ISO AB representa para la segunda carga es una corriente de fase.
Porque miren que en el delta tiene las dos corrientes. Corriente de línea y corriente de fase son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Aquí y esa se reparte, ¿no? Entonces el isuado sería, pues, el valor de isuado es la magnitud y esa corriente de fase sería el isuado divide, la magnitud de isuado divide entre raíz de 3, lo que nos dé. Y acá, pues, sería la magnitud del isuado 1 lo que nos dé. Y con eso, pues, ya terminaremos el problema. Y con eso terminaremos el problema. Entonces la idea era interpretar los resultados del equivalente monofásico al circuito equivalente, que esto es bastante importante, por lo que siempre con este ejercicio lo que se busca es ya como dejar claro los conceptos, qué es tensión de fase, qué es lo del equivalente monofásico al equivalente acá, porque los errores comunes hubieran sido, bueno, esto es tensión de fase, esta es la tensión de fase, que en el delta, es que en el delta, tensión de fase es tensión de línea, entonces el error es dicho que esa tensión B sub AN acá es la misma que yo estoy viendo acá, no, eso no es cierto, mira dónde está esa tensión realmente en el circuito original, mire dónde aparece y mire que en la carga no existe nodo amarillo y no existe una tensión entre amarillo y gris. Ese nodo gris no existe, ¿sí? Ese nodo gris no existe. Entonces, ¿esta tensión dónde estaba? Míralo. Entonces, esa tensión, recuerde que es la tensión de fase. ¿Cómo obtiene la de línea de la carga? Entonces, en la carga en delta o en las dos, en cualquiera de los dos, mire, hacer el raíz de 3. Y aquí, cuando usted tiene esa tensión de línea, ahí sí es donde se dice que esta tensión es la misma de línea, la misma de fase, pero es en el delta, en el equivalente monofásico, otra cosa totalmente diferente a lo que está acá. ¿Sí? Por lo que les decía, mire que esos colores me indican la información que yo tengo, ¿no? O que ACLIS equivalente monofásico, entonces esa corriente es la corriente por fase. Dicen, esa es la corriente por fase en el delta y la ponen acá. Yo sería un error porque mire que esa corriente por fase, las corrientes por fase que existen en el delta son amarillo, gris, amarillo la banda azul y azul amarillo. No existe una corriente que vaya de amarillo a gris acá. Entonces mire que sería la corriente que viaja por amarillo, que sería la corriente de línea. Y que puedo obtener la corriente de fase a partir de la ecuación porque todo es balanceado. Entonces, pues ya vamos a empezar a hablar de lo que es el transporte de energía, ¿no? Lo que ya son conceptos de potencia, ¿sí? Lo que hemos mencionado al comienzo, pues que la utilidad de los sistemas trifásicos, ¿sí? La utilidad de los sistemas trifásicos en el tema de transporte de energía. Con este tema, pues vamos a mirar dos tópicos interesantes en el cuales, pues, es donde se resuelve lo que al comienzo decíamos en clase, ¿no? Bueno, ¿para qué sistemas trifásicos, no? ¿Cuál es la necesidad de ver sistemas trifásicos, ¿sí? Entonces, con ese concepto de potencia instantánea trifásica, pues vamos a mirar un par de cosas interesantes. Antes de empezar de hablar de potencia instantánea trifásica, pues recordemos el concepto de potencia instantánea, ¿no? El concepto de potencia instantánea, que simplemente se define como el producto de la tensión en el tiempo por la corriente en el tiempo, ¿sí? Instantánea, en un instante de tiempo, ¿sí? Es una potencia que depende en el tiempo, ¿no? Una potencia en el tiempo. Entonces yo tengo aquí una fuente trifásica balanceada, ¿no? Y una carga trifásica balanceada, ¿sí? En el cual pues me interesa mirar sus problemas de potencia, ¿no? Problemas de potencia. Mirar ese concepto en el tiempo y a ver qué sucede, ¿no? Aquí yo puedo, recuerden que yo pues aquí puedo haber colocado las impedancias de línea, pero al final como dijimos en el equivalente monofásico, ¿no? Lo que entrega la fuente pues se lo lleva a la línea, o que yo la impedancia de línea y la impedancia de la carga las puedo asociar, ¿no? Las puedo sumar y volver a una sola. Entonces al final pues lo que me interesa es lo que pasa, lo que entrega la fuente, ¿no? Lo que entrega la fuente. Entonces inicialmente voy a definir en el dominio del tiempo las tensiones de fase de la fuente, ¿no? Las tensiones de fase de la fuente. Que entonces eso sería, pues, por ejemplo, el visual en el dominio del tiempo. Lo voy a poner así, raíz de 2 veces I sub P, perdón, B sub P. Ya ahorita veremos la razón del raíz de 2. Coseno de 1 omega T a 0 grados, ¿no? A 0 grados. Entonces vamos a suponer aquí una componente de secuencia positiva. ¿Sí? Ahí como para facilitarnos la cosa. El B sub Dn, el dt, ¿cierto? Puede ser igual a raíz de 2B B de fase, B sub P, coseno pues de omega T menos 120, ¿cierto? Menos 120. Y B sub Cn de T, que sería mi raíz de 2 por BP, coseno de omega T más 120 grados, ¿no? Más 120 grados. Entonces, a partir de esto, la idea es obtener las corrientes, vamos a obtener las corrientes que vayan por acá, ¿no? Las corrientes de línea, ¿sí? Las corrientes de línea que transporta la fuente hacia la carga. Entonces, recuerden lo siguiente. Voy a traer un momentico el equivalente monofásico acá. Y que, miren, como miramos en el ejemplo anterior, yo puedo tener un grupo de carga en paralelo, incluso esa carga en paralelo sumarla con esta impedancia, ¿no? Sumarla con esta impedancia. Uy, creo que me perdió, que no era. Creo que se me desordenó ahí un poquito. Bueno, no pasa nada.
Eso ahorita lo arreglamos acá, no pasa nada. Yo puedo tener un grupo de cargas, bueno, un grupo de cargas en paralelo que al final es una sola, ¿sí? Que es una sola, y la puedo sumar con esta impedancia, ¿no? Una sola y la puedo sumar con esta impedancia, y al final yo veo es una Z, ¿sí? Aquí lo que me interesa saber es que yo al final, yo aquí veo, es una Z a un ángulo teta, ¿no? Una Z a un ángulo teta, una Z equivalente a un ángulo teta, ¿sí? Por fase, en cada fase voy a lo mismo. Y aquí pues tendría recuerden que el equivalente monofásico es una representación fasorial, ¿no? Fasorial. Entonces aquí yo tendría el B sub a n fasorial, pues que sería el raíz de 2 de P a 0 grados. Y pues aquí tendría la corriente fasorial, ¿no? La corriente fasorial, I sub A. Entonces en ese orden de día mi corriente fasorial I sub A pues va a ser igual, pues la tensión B sub a n y entre Z al ángulo teta, queremos que decir raíz de 2 B sub P y entre Z al ángulo de el de arriba menos el de abajo, es decir, 0 menos Z, es decir, el ángulo de menos θ. Sí, el ángulo de menos θ. Creo que era el B sub P. B sub P a 0 grados. Eso es lo mismo que decir BP sobre Z, es lo mismo que decir, pues, raíz de 2 una corriente, al ángulo menos θ. ¿Sí? Entonces, si yo calculo, si yo me traigo en el dominio del tiempo, entonces yo digo que I sub A de T, tengo que decir raíz de 2 I sub P coseno de omega T menos θ, I sub B entonces sería raíz de 2 la corriente de fase coseno de omega T menos θ menos 120, el mismo de fase en secuencia, e I sub C de T sería igual pues a raíz de 2 I de P coseno de omega T menos θ más 120. Entonces aquí ya tengo las tensiones y las corrientes en el dominio del tiempo, ¿no? Ya yo tengo las tensiones y las corrientes en el dominio del tiempo, ¿sí? Y pues que yo partí una referencia a la fase para obtener los demás de fase, ¿no? Lo mismo con esto. Entonces ya yo tengo las tensiones y corrientes en el dominio del tiempo de cada fase, ¿no? Por lo que yo podría definir lo siguiente, ¿no? Las potencias instantáneas por cada fase, ¿no? Entonces la potencia instantánea en la fase A, que sería B sub a n dt por I sub A dt, la potencia instantánea en la fase B, que va a ser igual a B sub bn dt, es por I sub b dt, y P sub c dt, la potencia instantánea en esa fase va a ser P sub c n dt por I sub c dt. Y a partir de esa potencia, ahí es donde viene el concepto de potencia instantánea trifásica, ¿no? El concepto de potencia instantánea trifásica, que es simplemente, pues la suma de las tres, ¿no? PDA más PD más P sub C. ¿Sí? El concepto de las tres, ¿no? ¿Y eso qué es realmente? Para que se den cuenta la magnitud del problema un momentico. ¿Y eso qué es realmente? Es coger estas tres funciones en rojo, es coger esas tres funciones en rojo y multiplicarlas con esa en azul. ¿Sí? Y multiplicarlas por esa en azul. Esas son esas tres potencias instantáneas en cada lado. Coger las tres funciones en rojo, se me desordenó un poquito, y sub P por el coseno de esto. Coger esas tres funciones de acá y hacer el producto, ¿no? Y al final la suma, ¿sí? La suma. Yo agarro esas tres funciones y hago la suma y esa sería la potencia instantánea trifásica, ¿sí? Es simplemente para que lo vean del punto de vista en el tiempo a qué queremos llegar. Entonces, la potencia monofásica en cada fase, ustedes haciendo un par de desarrollos matemáticos, ¿no? Ustedes haciendo un par de desarrollos matemáticos y ahí se van a dar cuenta del por qué el raíz de 2. Ustedes simplemente pueden decir que la potencia monofásica, en cualquiera de las tres fases, usted va a obtener lo siguiente, ¿no? La potencia monofásica instantánea. Ustedes van a obtener el siguiente resultado: BP por IP, coseno de teta, factor de 1 más coseno de 2 omega t más 2 veces el ángulo de la corriente, menos PP por IP, seno de teta por el seno de 2 omega t más 2 veces el ángulo de la corriente. Eso simplemente es un desarrollo, ¿sí? Eso simplemente es un desarrollo matemático, es decir, usted a partir de esto, ¿sí? Usted a partir de esto, si usted hace esto,
lo que es un par de trigonometría, algunas identidades trigonométricas, llega a esa función, ¿no? Llega a esa función. No me interesa saber cómo llegamos de aquí hasta acá. En el cual miren que yo puedo ver esa potencia, esa es la potencia en una sola fase, es ese mismo comportamiento. Ese mismo comportamiento. Y ese mismo comportamiento lo pueden hacer fácil, ¿sí? El mismo tipo de función. Entonces miren que yo esto lo puedo ver de dos maneras, ¿no? Yo esto lo puedo ver de la siguiente manera. Entonces miren, eso lo voy a llamar P1. ¿Y qué es P1? Y eso que es acá. Y puedo obtener un P2, que es la segunda parte. Y miren, vamos a mirar el P2, que es más sencillo, miren. BP por IP, seno de teta, teta es una constante. BP y IP son constantes. Entonces eso es una constante multiplicada por una función seno. Con signo menos quiere decir que pues una función seno que hace esto. ¿Sí? Esto es una función seno. ¿Sí? Esto es una función seno. Y eso acá, BP por IP coseno de teta, eso también es una constante. Y es un coseno más un número, es decir, que yo tengo una función coseno desplazada. Una función coseno desplazada. Y la suma de estas dos, pues me da la potencia instantánea monofásica, ¿no? La suma de estas dos me da la potencia instantánea monofásica, ¿sí? La suma de estas dos, pues me daría una función un poquito, o sea, tendría que sumar esta función más esta función para tener la potencia monofásica instantánea. Sí, entonces, una manera de ver, vienen a aparecer unas métricas que de pronto se le hacen familiares de potencia monofásica. Y es que, bueno, listo, yo eso es lo que llevo en el tiempo. Tengo que sumar esta función más esta función para ver la potencia instantánea monofásica, ¿no? Entonces, viene una métrica, ¿sí? Viene una métrica para poder ver esto de una manera más interesante, ¿no? Para poder ver esto de una manera más interesante que se llama la potencia media, que simplemente se define 1 sobre el periodo, la integral en un periodo, de la función en el tiempo con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Entonces, miren, eso en un periodo quiere decir que es una integral definida entre los puntos A y B. Es una integral definida entre los puntos A y B. Pregunta para ustedes, ¿una integral definida entre dos puntos es un número o otra función? Esto aquí es un numerito. Y ese numerito significa el área bajo la curva, ¿no? Ah, bueno, entonces mire que la potencia media monofásica, pues miren, es el área bajo la curva, ¿no? Entonces, miren, yo lo puedo ver de dos maneras, en un periodo, ¿sí? En un periodo, miren, esta área positiva y esta área negativa, esa área positiva y esa área negativa son la misma. Quiere decir que la potencia media aquí me va a dar 0, ¿no? Aquí me da 0. Aquí es un coseno más un número, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Si yo esta función de aquí la puedo ver como dos funciones. Entonces tendría la integral de un coseno y la integral de un número. La integral de un coseno en un periodo vuelve y pasa lo mismo. Área positiva más área negativa me da 0. Entonces al final el resultado de esa integral me da dp por ip coseno de teta, ¿no? Dp por ip coseno de teta. Donde eso de acá, la potencia media, lo que nosotros también llamamos potencia activa. Es la misma potencia activa. Potencia media o potencia activa, ¿no? Potencia media o potencia activa, ¿sí? ¿Y por qué el raíz de 2? Porque miren que esto de acá, el BP-IP, es el valor RMS y es el valor IRMS. Los valores de eficacia, ¿no? Por eso la intención de colocar el raíz de 2, ¿sí? Para que al final eso me quede en función de los valores RMS, ¿no? Ahora, y eso puedo tener. Y ahora podemos también tratar de ver, ¿sí? Ahora la pregunta es, listo, eso lo obtuvimos en una fase, ¿no? Eso lo obtuvimos en una fase, ¿sí? Ahora, la potencia media trifásica sería sacar la integral, o sea, aplicar esa integral en la suma de las tres funciones, ¿no? En la suma de las tres funciones. Entonces lo que toca mirar es que definiendo esto, miren, de la potencia trifásica en el tiempo, con respecto al tiempo. Entonces la cuestión es hacer esta suma, ¿no? Hacer esta suma. Hacer esta suma. Entonces vamos a comparar, vamos a ver qué es lo que nos resulta esta suma, ¿no? ¿Qué es lo que nos resulta esta suma? Eso acá es una herramienta que se llama GeoGebra. Con ese GeoGebra vamos a hacer la suma de las funciones. Entonces, por ejemplo, solamente voy a colocar la potencia monofásica en la fase A, ¿sí? La potencia instantánea monofásica en la fase A. Miren que es una función, la función sinusoidal. Eso ya son la suma de las dos, ¿no? Eso aquí ya la suma de las dos funciones. Es decir, eso ya tiene eso y eso sumados, ¿sí? Y miren que en la fase B y en la fase C tengo el mismo tipo de función, ¿sí?
en la fase B y en la fase C tengo el mismo tipo de función, ¿sí? Entonces les decía que yo estoy viendo lo mismo 3 veces, solo que con un desfase de 120 grados entre ellos. Bueno, un desfase entre ellos, ¿sí? De la misma manera. Y aquí voy a colocar lo que acabamos de calcular, ¿no? La potencia media, ¿no? La potencia media, ¿sí? La potencia media monofásica. Y eso que está acá, ese alfa que yo tengo acá, entre menos 90 y 90, es el ángulo de la impedancia. Entonces, miren, cuando yo tengo un θ igual a menos 90 grados, ¿qué tipo de impedancia es? Si el ángulo de la impedancia es menos 90 grados, ¿qué tipo de impedancia es? No, menos 90 quiere decir que es un capacitor puro, eso es un solo condensador. Entonces, miren, voy a empezar a darle play acá, miren. Entonces, miren que, miren, el ángulo θ, y miren que aquí hay unas variaciones, ¿no? Miren que la potencia media en unos momentos se vuelve cero. Entonces, cuando el ángulo es menos 90 grados, miren que la potencia media me da cero, la potencia activa me da cero. Entonces, recuerden lo que les decía en el circuito de 1. Los condensadores y los inductores no consumen potencia activa, por eso aquí la potencia media es cero, ¿no? Porque mire que cuando θ es cero, perdón, cuando θ es 90, ¿qué pasa con θ 90 o menos 90? ¿Sí? Quiere decir que cuando eso de acá me da 90 o menos 90, coseno 90 menos 1, con este 1 se me da 0, queda solamente la función sinusoidal. ¿Sí? Queda solamente la función sinusoidal. Entonces miren que en el caso inductivo y en el caso capacitivo, la potencia media es 0. Pero mira que a medida que ya empieza a aparecer un ángulo diferente de 90, es decir, ya empieza a aparecer, cuando el ángulo ya no es menos 90, sino diferente, ¿sí? 80 y eso, ya eso es un RC, ¿no? Y miren que ya empieza a aparecer potencia media. Hasta el punto que, miren, que cuando llegamos a los 0 grados, miren que eso da, bueno, casi 0 grados, que está difícil un poquito acá. Listo. Miren que acá la potencia media es el valor medio de esa función, ¿sí? Ese valor sobre 2. Y miren que aquí la potencia instantánea es positiva, nunca cruza por 0, ¿no? Porque la resistencia no genera energía, ¿sí? La potencia media siempre va a ser, perdón, la potencia instantánea, que es la verde, que es la que es en el tiempo, siempre va a ser positiva, ¿no? En la resistencia. Ya cuando tenemos condensadores e inductores, miren que ya empieza a tocar por 0, ¿sí? Ahora miren que voy a hacer aparecer, voy a por ahora borrar esto, la fase A, la fase B y la fase C. Las potencias instantáneas P sub A, P sub B, P sub C. P sub A, P sub B, P sub C. Y a continuación les voy a mostrar la suma de las tres. La suma de las tres. Esa rosada. Y miren esa curiosidad. Estoy sumando tres funciones, ¿no? Estoy sumando tres funciones. Yo no esperaría que la suma me dé otra función. Y sí, pero miren qué tipo de función me está botando esta. ¿Qué tipo de función me está botando esta? Una función constante. Una función constante. Entonces, miren, comparen la potencia instantánea monofásica, es decir, una sola, y la potencia instantánea trifásica. ¿Sí? La potencia instantánea monofásica es la verde y la instantánea trifásica. La monofásica es una función pulsante, es decir, una función que varía en el tiempo. Es una función pulsante, una función que varía en el tiempo. Y la trifásica es una función constante. Miren que la suma de esas tres funciones me dio un número. No me dio otra función, sino un número. Sí, eso me dio un número. Y miren que pasa lo mismo que ahorita. Que para ciertos valores, por ejemplo, para 0 grados, bueno, hay un valor de potencia instantánea. Y miren que para menos 90 y 90, la función es 0, ¿no? Y si yo grafico también la potencia media, que la potencia media es una función, la sacamos de una integral, y la potencia trifásica, esta, la rosada, que es una función, miren eso, ¿sí? Uno pensaría que esta rosada aquí fue la integral. No, es la función, la suma de las tres funciones. La suma de las tres funciones. Aquí yo no apliqué en la rosada la integral. La morada sí aplica la integral. Entonces, la conclusión es que la potencia trifásica instantánea es un valor constante. Es un valor constante. Y la potencia instantánea monofásica, pues es una función que varía en el tiempo. Es una función pulsante, ¿sí? Trae esas pulsaciones. ¿Y qué tiene esto de relevante? Lo más relevante de eso es lo siguiente. Resulta y pasa que eso es potencia, eso es energía, es una energía que está oscilando.
oscilaciones de energía. Y esa energía eléctrica usted la puede convertir a otro tipo de energía que a usted le interesa. Por ejemplo, una energía mecánica en un motor. ¿Qué quiere decir? Que esa energía eléctrica que está oscilando la puedo volver una energía mecánica oscilante. Y esas oscilaciones de energía mecánica lo que está provocando son vibraciones en los motores. Eso provoca son vibraciones en los motores y eso puede desgastar la vida útil de los motores. Usted está desgastando el material. Esas vibraciones están desgastando la vida útil del motor, ¿sí? Entonces, esa energía pulsante provoca vibraciones en las máquinas. En cambio, si su motor es trifásico, pues él no sufre vibraciones porque usted le está inyectando una potencia constante. Usted no está viendo oscilaciones. Entonces, eso es una de las cosas interesantes que está ocurriendo en la potencia instantánea. ¿Por qué lo interesante de los sistemas trifásicos? ¿Por qué no hacemos transmisión de potencia monofásica? Entonces, mire que aquí hay una de las soluciones a esas preguntas. Porque mire que la potencia que yo transmito es una potencia instantánea. ¿Sí? Es una potencia instantánea y la monofásica, es una potencia que varía en el tiempo. Y es más fácil de controlar esta función que controlar esta función. ¿Sí? Es más fácil controlar una función constante que esa función variar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir eso en forma de función, la conclusión es que la suma de esas tres me da lo siguiente. La potencia trifásica instantánea, o sea, en el tiempo, miren que aquí media, no poquito la dependencia del tiempo, les va a dar 3 veces B de fase por I de fase coseno de teta. Les va a dar un número. Es decir, que si yo grafico eso en el dominio del tiempo, si yo hago hacer la grafiquita en el dominio del tiempo, yo hago esto. Esa sería la potencia trifásica instantánea. Y aquí pongo la variable t para indicar que es algo que está en función del tiempo, ¿no? Y eso es un número, ¿no? Y eso es un número. Entonces la potencia media trifásica, pues vuelve y me da lo mismo, ¿no? 3 veces P de fase por I de fase coseno de teta. Y mire la relación. Lo que nosotros dijimos, en cada fase, la potencia instantánea me da lo mismo, ¿no? Me da lo mismo, exactamente. Entonces, la potencia media trifásica, pues me da la suma de las tres. Entonces, esta me da lo mismo. Palabra más, palabra menos. La potencia media trifásica o la potencia activa trifásica, yo la puedo ver como 3 veces simplemente la potencia media de una fase monofásica. ¿Sí? Conclusión de eso, ¿no? La potencia media trifásica es simplemente 3 veces la potencia media monofásica, ¿no? La misma potencia media monofásica. Mire que las condiciones para que esto se cumpla, ¿no? Mire que las condiciones para que esta función en el tiempo me dé una constante siempre y cuando el sistema sea balanceado, ¿no? Balanceado, ¿sí? Todo eso sucedió porque el sistema es balanceado. Mire, todo eso de qué. Entonces, ¿por qué la importancia de los sistemas trifásicos? Entonces, porque uno puede decir fuente trifásica, pero si uno dice fuente trifásica, no se puede imaginar 3 fuentes que pueden tener tanto diferentes magnitudes como diferentes ángulos. Pero ¿por qué la palabra balanceada? Bueno, misma magnitud, desfase entre y entre 120 grados. ¿Y por qué es tan importante respetar eso, las magnitudes y el desfase 120 grados? Primero, pues porque podemos hacer el equivalente monofásico, podemos ese circuito que está acá representarlo como eso de acá, algo sencillo. Y segundo, que miren que gracias a lo que es balanceado, que se cumplen estas condiciones, acá obtener una potencia trifásica constante, ¿no? En el dominio del tiempo, ¿sí? Una potencia instantánea constante. En el monofásico tengo una función, es esta función más esa función, es algo que está variando en el tiempo, ¿sí? Es algo que está variando en el tiempo. Entonces, si quieren, aquí yo tengo una gráfica un poquito mejor para explicar la cosa. Voy a reducir. Entonces, miren que aquí están las 3 gráficas. Entonces, miren. Eso acá en verde, que es potencia media, ¿no? Un número. No tiene dependencia del tiempo, ¿no? Potencia media. La azul, que es la potencia monofásica, la instantánea, para un teta cualquiera, ¿sí? Eso es un teta diferente de 0, porque viene que hay parte negativa. Hay parte negativa, o sea, si toda la función azul estuviera encima del 0, pues sería solamente resistivo. Y miren que esta roja es potencia trifásica instantánea, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? En el tiempo. Ustedes miren la diferencia entre los tres. Una es pulsante y otra es constante, y miren la potencia media, ¿no? Y la potencia media trifásica estaría aquí encimita, ¿no? Esa también es la misma potencia media trifásica, ¿no? Esa misma de acá es la misma potencia media trifásica. Y la monofásica, miren que una es 3 veces la otra, ¿no? Una es 3 veces la otra. Entonces, eso es una de las conclusiones interesantes por la cual el estudio de los sistemas trifásicos, ¿no? Una conclusión interesante porque el estudio de sistemas trifásicos.
Recuerden que el concepto de potencia reactiva, la Q, la S, son conceptos que aparecen en el dominio fasorial. Pero eso de aquí, ese P1, ¿quién es? Ese P1 es la potencia media, esa es la potencia media instantánea, ¿no? La potencia media, ¿sí? La potencia activa instantánea. Y esto de acá, el PO sería realmente la potencia reactiva instantánea, ¿sí? La potencia reactiva instantánea. Lo que pasa es que el concepto de potencia, ese concepto de, eso sería la función de la reactiva en el dominio del tiempo, ¿no? Esa sería la energía reactiva en el dominio del tiempo, y esa sería la reactiva en el dominio del tiempo. Entonces miren que la reactiva no genera trabajo útil, ¿no? No genera trabajo útil, la activa sí, porque cuando usted mire que va y se devuelve, no hay trabajo útil. Aquí pues, aquí sí puede, aquí se ve aporte de trabajo útil en la potencia activa. En la reactiva instantánea se nota que no hay trabajo útil. Lo que pasa es que nosotros no solucionamos el problema del dominio del tiempo, sino que de aquí uno se salta al dominio fasorial para eso, ¿no? ¿Por qué uno salta del dominio del tiempo al dominio fasorial? Porque uno salta mire que todo este desarrollo en el dominio del tiempo, ¿por qué vamos al dominio fasorial? Porque miren que obtuvimos la potencia media como el producto de B por I coseno de teta, ¿no? B por I coseno de teta, ¿sí? O el concepto de la potencia compleja. ¿Por qué saltamos de aquí por acá? Porque es que gracias a esta métrica que se llama la potencia media, pudimos obtener una función constante, Y una representación constante es representar de funciones sinusoidales de manera constante, a partir de números complejos, pues es la fasorial. Entonces, de aquí uno toma la decisión de que bueno, listo, en vez de hacer todo ese desarrollo matemático, yo me puedo ir al dominio fasorial, y resolver eso en el dominio fasorial, en vez de mirar. Pero eso en el dominio fasorial, ahí es donde nace el concepto de reactiva y activa, el concepto de potencia compleja, en el dominio fasorial. Pero en el tiempo, usted, pues, ¿qué interpreta la potencia activa y la reactiva? Pues eso en el dominio del tiempo. Aquí también en los sistemas trifásicos vamos a hablar de potencia reactiva, ¿no? También vamos a hablar de potencia reactiva en los sistemas trifásicos. Solo que aquí nos estamos enfocando en el concepto en el tiempo, ¿no? De la potencia instantánea. Entonces, miremos la siguiente situación. Entonces, vamos a hacer una comparación de un sistema trifásico y un sistema monofásico que van a cumplir las siguientes condiciones. O sea, vamos a hacer ¿por qué hablar de transporte de energía en trifásico y no monofásico? Bueno, ya vimos una conclusión que es con el tema de la potencia instantánea, pero miremos eso ahora que tenemos a continuación. Voy a hacer lo mismo en los dos casos, me explico. La potencia total, o sea, la potencia total o la potencia media total que consume esta carga, que en este caso sería la potencia de la carga, voy a asumir, no sé, un valor para tener en cuenta, 1000 watts, o por darle un contexto. Pero esa potencia de la carga, ¿qué es? ¿Sí? Esa potencia aquí de carga, ¿qué es? Esa potencia de la carga sería una potencia media trifásica, ¿no? Potencia media trifásica. Solamente para entrar en contexto, para traducirla un poco, ¿no? Y que la tensión y que esa carga va a necesitar esa tensión de acá. Sí, voy a poner, no sé, una magnitud, 100 volts. Aquí solamente estoy hablando de magnitud, ¿no? Y quiere decir que esa misma magnitud la voy a ver acá, ¿no? Esa misma magnitud la voy a ver acá, ¿sí? Pero recuerden que pues esa magnitud y esa magnitud son iguales, pero el desfase entre ellos, ¿no? Entonces, eso para aquí, eso sería la tensión de la carga, ¿no? La tensión de la carga, ¿cierto? Perdón. La tensión de la carga, o bueno, pongámoslo aquí, no somos tan desordenados. Bueno, 100 volts. Eso sería la tensión de la carga, que también sería una tensión de línea, ¿cierto? Que sería una tensión de línea, ¿sí? Que para este sistema representa una tensión de línea porque es la tensión media entre fase y fase, ¿no? Entonces yo tengo una tensión de carga y una potencia de carga, ¿no? Y aquí, pues, la fuente trifásica, la carga, pues, están conectados por tres conductores que tienen, pues, solamente vamos a indicar resistivo, ¿no? Vamos a indicar que es resistivo. Y también la carga que sea necesariamente resistiva. Entonces, las mismas condiciones la voy a dar en el monofásico, ¿no? Las mismas condiciones la voy a dar en el monofásico. Es decir, que la potencia de la carga acá van a ser el mismo valor, pero con la salvedad que eso sería, pues, la potencia media monofásica. Aquí eso significa potencia media monofásica, ¿sí? Aquí sería potencia media trifásica y aquí monofásica. Y esa tensión de carga, acá, es decir, si yo quiero 100 volts, ¿cierto? Si yo quiero 100 volts, ¿qué representa para aquí la tensión de carga? Aquí representaría una tensión de fase, ¿no? Porque es un sistema monofásico, ¿no?
que sería un sistema monofásico, ¿sí? Eso es lo que representa para acá. Entonces, ¿cómo interpretar? Entonces, la misma condición, una tensión y una potencia, ¿no? Las mismas condiciones. Y aquí, pues vamos, aquí puse corriente y corriente prima. ¿Por qué las habré puesto diferentes, no? ¿Por qué las habré puesto diferentes? Entonces, recordemos el concepto de la potencia media trifásica, ¿no? Entonces, la potencia media trifásica, que es la misma potencia de la carga, voy a ponerlo acá, pues sería 3 veces tensión de fase por corriente de fase. Que es lo mismo que decir 3 veces, pues yo no tengo tensión de fase, sino tensión de línea. Entonces, ¿la tensión de fase quién es? La tensión de línea dividida entre raíz de 3, ¿cierto? Tensión dividida entre raíz de 3 por la corriente esa que voy a llamar I sub L. I sub L prima. I sub L prima que es la corriente de la carga, ¿no? Y acá, la potencia media, monofásica, que es la misma potencia de la carga, ¿cierto? Pues va a ser igual a 3 veces, perdón, esto a B de fase por la corriente I sub L, que aquí la llamé aquí normalito. Entonces, si yo despejo acá, ¿sí? Si yo despejo acá la corriente I sub L prima, ¿qué va a obtener? Entonces, lo que voy a obtener sería la potencia de la carga, ¿cierto? Dividida entre raíz de 3 por la tensión de la carga, ¿sí? Potencia de la carga y entre raíz de 3, la potencia, haciendo el despeje, ¿no? Sobre raíz de 3, la tensión de la carga. Y acá el despeje me daría que la corriente I sub L me va a dar la potencia de la carga, pues simplemente dividido entre la tensión de la carga. Entonces miren que por esa razón, esa corriente, y pues esa corriente es totalmente diferente, ¿no? Porque miren que esa corriente es, a pesar de que yo tengo P carga y B de carga, aquí también los tengo, pero aquí hay un raíz de 3 que aquí no aparece, ¿no? Entonces miren que las dos corrientes no son iguales, ¿no? No voy a transportar la misma corriente, ¿sí? Entonces voy a tratar de buscar una métrica, para comparar los dos sistemas. Entonces voy a hablar de las pérdidas de potencia, ¿no? Las pérdidas de potencia, es decir, la potencia que consume la línea de transmisión, la que se perdía en la línea. Entonces, las pérdidas de potencia trifásicas, ¿cierto? Van a ser igual a ¿quién? Pues I cuadrado R, ¿no? I cuadrado R. Entonces, en ese caso sería IL prima al cuadrado por RL, pero como son 3 fases, la misma resistencia, la misma corriente, eso sería 3 veces. Y las pérdidas de potencia monofásicas, pues va a ser igual a I al cuadrado, perdón, a I al cuadrado, pero ahora multiplicado solamente por Rx. Pero miren que es monofásico, hay dos conductores, entonces aquí sería 2 veces, ¿no? Aquí sería 2 veces. Entonces aquí yo tengo las pérdidas de potencia, ¿sí? Aquí yo tengo las pérdidas de potencia para cada uno, ¿no? Entonces yo tengo las pérdidas de potencia para cada uno. Entonces voy a tratar de comparar estos dos resultados que obtengo, ¿sí? Voy a tratar de comparar estos dos resultados que obtengo. Entonces, no sé, voy a decir que las pérdidas de potencia monofásicas son las pérdidas de potencia trifásica. Quizás miremos si ahorita eso tendrá sentido. Y eso nos va a dar como resultado, bueno, aquí tendríamos 2 por I sub L al cuadrado por Rx, y aquí tendríamos 3 por I sub L prima al cuadrado por RL. Que si yo reemplazo esto, que si llego a reemplazar lo siguiente, es decir, 2 por ¿quién? ¿I sub L quién es? ¿I sub L quién es? P de carga sobre B de carga, perdón, multiplicado por Rx, aquí tendría 3 veces, y bueno, y eso al cuadrado, ¿no? Y eso al cuadrado. Y aquí tendría P de carga sobre raíz de 3 B de carga al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado por RL, ¿no? Por RL. Entonces miren que aquí yo puedo cancelar P de carga y B de carga, ¿sí? Y esa relación de acá al final yo lo doy de esa siguiente forma, ¿sí? Y esa relación de acá yo la puedo ver de la siguiente forma. Yo la podría ver como 2Rx entre RL. Entre 2Rx y entre RL simplemente la relación de las potencias, ¿sí?
Digamos que hasta acá lo que estoy haciendo es calcular las pérdidas de potencia de cada uno, ¿no? Calcular las pérdidas de potencia de cada uno y traté de compararla, ¿no? Digamos que aquí yo no tengo mucha información, ¿no? Aquí digo, bueno, las pérdidas de potencia están en función de las resistencias, pero entonces yo necesito buscar una forma más fácil de compararlas. Entonces, miren lo siguiente. De la fuente a la carga vamos a suponer la misma distancia, ¿no? La misma distancia. Y vamos a suponer que si aquí yo utilizo un alambre de cobre, aquí un alambre con de cierto material, es el mismo alambre que voy a utilizar acá. Entonces, vamos a trabajar con la definición de la resistencia de la siguiente manera. Entonces, recuerden que si yo tengo un conductor, ¿sí? Cilíndrico, que es esto, en el cual yo tengo, pues, ese conductor tiene una longitud, tiene un área transversal y tiene una resistividad, ¿no? Un material. Entonces, la resistencia eléctrica está definida como ¿quién? La resistividad por la longitud sobre la transversal, donde en este caso nuestra área transversal, ¿sí? Nuestra área transversal, pues sería pi por r cuadrado, ¿no? Pi por r cuadrado, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo redefinir esta relación de pérdidas de potencia de la siguiente manera, ¿sí? Yo voy a redefinir estas pérdidas de potencia en función de eso, para buscar algo más fácil de comparar, ¿no? Para buscar algo más fácil de comparar. De aquí arriba tendría 2 por lo que es Rx, y Rx, ¿quién es? Rho por L sobre pi por el radio de x al cuadrado, ¿sí? Y aquí tendría Rho, bueno, sí, un Rho por L por pi por el radio de L al cuadrado. O el radio de R al cuadrado, ¿sí? Simplemente lo que hice fue que como me quedó en función de la resistencia y estoy tratando de definir eso en función del conductor, ¿no? Para que me quede más fácil de interpretar esto. Eso acá pues simplemente me está diciendo que eso es 2 RL al cuadrado sobre RX al cuadrado, ¿no? 2 RL al cuadrado sobre RX al cuadrado. Entonces, listo. Eso fue la relación de los radios. Entonces, vamos a tratar de hacer lo siguiente en este experimento. Voy a tratar de que se pierda la misma potencia. Es decir, las pérdidas de potencia monofásicas las voy a hacer las mismas pérdidas de potencia trifásica. Entonces, si yo quiero que en los dos sistemas, la idea es que a los dos sistemas yo voy a transportar 1000 watts a base del nivel de tensión, ¿no? Y quiero que la pérdida de potencia sea la misma para los dos, ¿sí? Si la pérdida de potencia es la misma para los dos, ¿sí? Lo único que yo puedo decir aquí es que, pues, Rx al cuadrado, ¿sí? Rx al cuadrado es 2 veces Rl al cuadrado. Porque quiere decir que eso sería 1, pues despejo acá. Entonces obtengo esta relación de los radios, ¿no? Tengo esta relación de los radios. Entonces voy a buscar esta métrica que se llama, lo voy a definir como la cantidad de material. Que simplemente lo voy a definir como el número de conductores por el radio al cuadrado, por el radio del conductor. Entonces, la cantidad de material monofásico, esa es la cantidad de material trifásico, y lo vamos a definir de la siguiente forma. Entonces, eso me va a quedar arriba. El monofásico, ¿cuántos conductores tengo? 2. Por el radio al cuadrado. El radio del monofásico, ¿quién es? Pues Rx. Por Rx al cuadrado. Aquí, ¿cuántos conductores tengo? 3. Por el radio de ese que sea RL al cuadrado. Aquí será un poquito esto, esa línea. Y miren que esa relación, aquí, bueno, aquí me va a dar 2 tercios multiplicado por Rx sobre RL al cuadrado. Entonces, miren, si yo paso esto por acá, esto me va a dar 2. Es lo mismo que decir 4 tercios. Por lo que entonces yo puedo decir que la cantidad de material monofásico es 4 tercios la cantidad de material trifásico. O aproximadamente, es decir, 1.33 periódico trifásico. Es 1.33 veces más del trifásico. Y ese excedente, el 0.33, ¿qué me quiere decir? Que la cantidad de material monofásico es mayor un 33% que el trifásico. Es decir, que para usted poder transportar la misma potencia, la misma energía, la misma potencia en los dos sistemas, si usted quiere transportar la misma potencia en los dos sistemas, el mismo nivel de tensión y quiere tener la misma pérdida de potencia, mire lo que sucede.
Mira lo que sucede. Y que la misma dimensión del cable, miren, usted va a necesitar más cantidad, se van a necesitar más cantidad de material. El monofásico va a necesitar unos conductores y miren esto, el radio de este conductor es más grande que el RX, que es el del monofásico. El radio es mucho más grande que el del trifásico. RX al cuadrado 2 veces RL al cuadrado quiere decir que este radio es más grande. Esos cables son más gruesos. Esos cables son más gruesos, tienen un radio más grande. Y si el radio es más grande, que decir, pues el cable es más grueso y puede pesar más. Y si pesa más, digamos que el cable la torre de transmisión que lo sostiene, pues tiene que ser una torre diferente. Puede ser una torre más grande, de especificaciones más diferentes cuando tienen que aguantar más peso, más costoso. Diferente acá, ¿no? Aquí pues es una torre de transmisión que tiene un conductor más liviano, ¿no? No necesita una torre tan robusta, ¿sí? Entonces miren que para hacer el mismo transporte de potencia me sale más costoso, pues en esas condiciones, para ese caso en particular, me sale más costoso hacer una transmisión monofásica que una transmisión trifásica. Entonces, miren que la ventaja de los sistemas trifásicos, primero, que evitamos las pulsaciones de potencia, aquí habrían pulsaciones de potencia, y segundo, que miren que los costos de transporte pueden ser más económicos. Entonces, me puede representar menos costos de transporte.